De acuerdo. A continuación, presento el relato documental siguiendo rigurosamente todas las directrices, la premisa y el formato solicitado. En marzo de 2011, el doctor Mateo Vargas, un prestigioso cartógrafo marino, participó en una expedición a bordo del buque de investigación El Austral, en el laberíntico canal Beagle, en la Tierra del Fuego. Durante 47 días, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para mapear una zona inexplorada del lecho marino, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales tecnológicas ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la misión y la realidad. La confianza inicial en la superioridad de sus instrumentos, un sonar de barrido lateral de última generación y sistemas de posicionamiento global de precisión milimétrica se fue erosionando lentamente, carcomida por datos que desafiaban toda lógica geofísica. Hasta que un registro, una imagen imposible, captada a 300 metros de profundidad en mitad de una tormenta, lo cambió todo. ¿En qué momento una expedición cartográfica deja de ser una misión científica y se convierte en un error irreversible? Antes de desvelar lo que se registró en los últimos informes de El Austral, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los archivos oficiales. El objetivo principal de la misión, financiada por el Instituto Geográfico Nacional, era confirmar o desmentir la leyenda local del Trinidad, un galeón español del siglo XVI, supuestamente perdido mientras buscaba a otra nave desaparecida. Para Mateo Vargas, un hombre cuya vida se regía por la lógica irrefutable de los datos, era la oportunidad de desmitificar el folclore con hechos. Sin embargo, el conflicto no tardó en manifestarse. Apenas a los 3 días de navegación, el GPS comenzó a mostrar derivas imposibles, pequeños saltos de coordenadas de hasta 500 metros que se corregían solos. El capitán Rojas, un veterano de aquellas aguas, lo atribuyó a las anomalías magnéticas de la zona, pero los diagnósticos de Mateo no mostraban ningún fallo de hardware. Era la primera grieta en su armadura de certeza. La vida a bordo de El Austral se instaló en una rutina metódica, casi monástica, que contrastaba con la creciente tensión subyacente. Los días transcurrían en un silencio solo roto por el zumbido de los servidores y el viento helado que azotaba el casco. Mateo pasaba más de 18 horas diarias frente a las pantallas, analizando los barridos del sonar, buscando la silueta de un pecio que se resistía a aparecer. Su equipo, formado por la joven historiadora Elena y 2 técnicos de geofísica, mantenía una disciplina profesional, pero el aislamiento empezaba a hacer mella. Las conversaciones se volvieron puramente funcionales, y la inmensidad gris y monótona del paisaje de fiordos y glaciares se convirtió en un telón de fondo opresivo. La sensación de estar desconectados del mundo era total. El teléfono satelital, su único enlace, sufría interferencias cada vez más frecuentes, dejando a la tripulación en un limbo comunicativo durante horas, a veces días. El capitán Rojas, por su parte, observaba. Sus intervenciones eran escasas pero precisas. A través de su bitácora personal, a la que tuvimos acceso, sabemos que desde la primera semana notó un comportamiento anómalo en las corrientes. No se correspondían con las cartas náuticas actualizadas ni con sus décadas de experiencia. Eran flujos erráticos, a veces contrarios a la dirección del viento y la marea, que obligaban a correcciones de rumbo constantes. Silas, el guía local de origen yagán, parecía sentirlo también. Apenas hablaba, pero su cuerpo estaba en perpetua alerta. Se negaba a que el buque transitara por ciertos canales que, según los mapas de Mateo, eran perfectamente navegables, señalando puntos vacíos en el agua y murmurando palabras en su lengua nativa. Mateo, inmerso en sus datos, desestimaba estas advertencias como meras supersticiones, un ruido que contaminaba la pureza de su investigación científica, un error que más tarde resultaría fatal. La primera anomalía técnica grave se produjo el 12º día. El sonar principal, un sistema valorado en más de 2 millones de euros, comenzó a dibujar contornos fantasmales. Eran formas enormes, del tamaño de un buque, que aparecían en una pasada y se desvanecían en la siguiente. Mateo dedicó 72 horas ininterrumpidas a ejecutar protocolos de calibración, reiniciar el sistema y revisar cada línea de código del software de procesamiento. No encontró fallos. Los técnicos sugirieron que podrían ser densas nubes de krill o metano liberado del lecho marino, pero las firmas acústicas no coincidían. Eran ecos sólidos, metálicos. Fue entonces cuando Elena, la historiadora, comenzó a escribir su diario personal a espaldas de Mateo.
En sus primeras anotaciones no hablaba de fallos técnicos, sino de una sensación tangible de presencia, de que el mar bajo ellos no estaba vacío, sino expectante, como si los estuviera observando. Este evento marcó un punto de inflexión en la dinámica de la tripulación. La confianza ciega en la tecnología, liderada por Mateo, se fracturó. El equipo de geofísicos empezó a dudar de sus propias herramientas, revisando 2 y 3 veces cada dato antes de presentárselo a un cada vez más irascible Dr. Vargas. La paranoia, aunque leve, se instaló en el ambiente. Cualquier ruido inusual en el casco, cualquier sombra en el agua, era motivo de miradas tensas. Mateo, sintiendo que su autoridad se erosionaba, redobló su escepticismo, acusando a la tripulación de dejarse llevar por el efecto del aislamiento. Insistía en que todo tenía una explicación lógica y racional, pero sus propias bitácoras de trabajo revelan una creciente obsesión por los ecos fantasma, llenando páginas con complejas ecuaciones para intentar explicar lo que sus instrumentos registraban y su mente se negaba a aceptar. La misión de encontrar un barco se estaba convirtiendo en una lucha contra sus propias percepciones. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, durante una noche de calma inusual, las comunicaciones se llenaron de estática. No era el ruido blanco habitual de una mala señal, era una estática modulada, rítmica, que a momentos parecía imitar el patrón de una voz humana susurrante. El técnico de comunicaciones pasó horas intentando filtrar la señal, sin éxito. Informó a Mateo de que la frecuencia era anómala, casi orgánica, y que parecía originarse no desde un satélite, sino desde algún punto cercano, en el propio canal. Mateo ordenó apagar el equipo de radio principal, argumentando que era una interferencia de origen magnético que podía dañar los sistemas. Sin embargo, según el diario de Elena, varios miembros de la tripulación, incluido el capitán Rojas, permanecieron en el puente de mando, escuchando en silencio aquella transmisión imposible, con una expresión que mezclaba el miedo y una extraña fascinación. El aislamiento se hizo entonces no solo físico, sino también psicológico. Mateo se encerró en su camarote laboratorio, comunicándose con el resto del equipo a través de notas y correos internos. Su negativa a considerar cualquier posibilidad fuera de su marco científico creó una brecha insalvable. La tripulación se dividió en 2 bandos no declarados. Por un lado, Mateo y su fe inquebrantable en la lógica, por otro, el resto, que empezaba a aceptar que se enfrentaban a algo que los mapas y los manuales técnicos no podían explicar. Rojas comenzó a tomar pequeñas decisiones de navegación basándose en las indicaciones silenciosas de Silas, desviando el barco de las rutas que Mateo había trazado. Estas desviaciones, aunque mínimas, eran un acto de insubordinación silenciosa, un reconocimiento de que la autoridad del científico ya no era absoluta. El Austral navegaba ahora bajo 2 mandos, el oficial y el instintivo. El día 28 de la expedición, una súbita y violenta tormenta, no prevista en ningún parte meteorológico, los obligó a buscar refugio. Rojas, ignorando las coordenadas de Mateo para una bahía segura pero de simple gesto. Fue allí, mientras esperaban que amainara el temporal, donde la expedición dio un giro definitivo. Un miembro de la tripulación, explorando la orilla, encontró los restos de un campamento rudimentario, casi devorado por la vegetación. Dentro de una caja de madera podrida, envuelta en tela encerada, hallaron un objeto que cambiaría el propósito de su viaje. Una bitácora de navegación del siglo XIX, con las páginas endurecidas por la humedad, pero aún legibles. El diario pertenecía a un explorador español, el capitán Hernán de Osorio, quien, según las primeras páginas, también navegaba por esas aguas en busca de un barco perdido. La caligrafía, elegante al principio, se volvía cada vez más errática y desesperada. Osorio describía con un pánico creciente los mismos fenómenos que la tripulación de El Austral estaba experimentando. Brújulas que giraban sin control, sextantes que daban lecturas imposibles, y una persistente sensación de desorientación incluso en días claros. Hablaba de ecos en el alma, de una llamada que sentía en sus sueños. Pero la revelación más escalofriante estaba en las últimas entradas. Osorio mencionaba la obsesión de su propio capitán con la llamada de sus hermanos ahogados, una tragedia familiar que lo había impulsado a esa búsqueda sin retorno. La expedición dejó de ser científica
y se convirtió en el eco de una historia antigua. Mateo Vargas leyó el diario en su laboratorio, en un silencio absoluto. Para un hombre que había dedicado su vida a los datos cuantificables, aquellas páginas eran una afrenta a su visión del mundo. Intentó racionalizarlo, buscando explicaciones sobre los efectos de la malnutrición o el escorbuto en la mente de la tripulación de Osorio. Sin embargo, no pudo ignorar la precisión con la que el explorador del siglo XIX describía los fallos de sus instrumentos, análogos a los fallos digitales que él mismo estaba registrando. La coincidencia era estadísticamente imposible. Por primera vez, según anota Elena, vio la duda en los ojos de Mateo. Una duda profunda, existencial, que no se refería a un fallo de calibración, sino a la posibilidad de que se enfrentara a un patrón, una tragedia cíclica que se repetía en ese mismo lugar. La frase final del diario de Osorio resonó en la mente de toda la tripulación, ya que Rojas la leyó en voz alta en el puente de mando. Hemos venido a buscar a uno, pero el mar nos reclama a los tres. Nadie entendió el significado completo de esas palabras, pero su efecto fue devastador. La atmósfera a bordo pasó de la tensión a un miedo tangible. La misión original de encontrar el Trinidad quedó olvidada. Ahora, el único objetivo era sobrevivir y escapar de aquel laberinto de fiordos que parecía no querer soltarlos. La tormenta exterior amainó, pero una tormenta interior mucho más peligrosa se desató en la psique de la tripulación. El miedo a registrar algo que no debería existir se había materializado. Ya no eran exploradores, eran los protagonistas de una historia de fantasmas que se negaban a creer. La tormenta pasó, pero el canal ya no era el mismo. O más bien, ellos ya no lo veían de la misma manera. Cada sombra en el agua, cada crujido del casco, cada fallo en los monitores, se interpretaba ahora a través del filtro del diario de Osorio. Mateo intentó recuperar el control ordenando reanudar el protocolo de mapeo, un intento desesperado de volver a la normalidad científica. Pero sus órdenes sonaban huecas. El equipo obedecía con una lentitud mecánica, como si sus cuerpos estuvieran allí, pero sus mentes estuvieran atrapadas en el relato del siglo XIX. El desgaste psicológico era evidente: ojeras, miradas perdidas, sobresaltos ante cualquier ruido. La presión por obtener resultados había sido reemplazada por el terror a lo que pudieran encontrar. El punto de no retorno no había sido geográfico, sino mental. Fue entonces cuando los fallos técnicos se agravaron de forma exponencial. El GPS no solo mostraba derivas, sino que empezó a trazar rutas que se repetían. Durante 2 días seguidos, los registros indicaron que el Austral había navegado en un círculo perfecto de 10 kilómetros de diámetro, a pesar de que el capitán Rojas mantenía un rumbo fijo hacia el este, hacia la salida del canal. Mateo, al borde del colapso nervioso, contrastó los datos del GPS con la navegación por estima y la observación de las estrellas. Los cálculos no coincidían. Sus instrumentos, los pilares de su realidad, le estaban mintiendo de forma sistemática y deliberada. Era como si el propio lugar estuviera reescribiendo las leyes de la física para mantenerlos atrapados. La sensación de ser prisioneros de la geografía era abrumadora. La paranoia de Mateo se centró en una nueva y aterradora posibilidad: el sabotaje. En un informe interno, fechado el día 35, especuló con la posibilidad de que un miembro de la tripulación, quizás influenciado por las supersticiones locales, estuviera alterando los sistemas. Su principal sospechoso era Silas, el guía Yagán, cuya calma y silencio le resultaban cada vez más inquietantes. Llegó a confinar a Silas en su camarote, una decisión que fracturó por completo la poca confianza que quedaba a bordo. El capitán Rojas se opuso frontalmente, argumentando que Silas era su única esperanza de salir de allí. La tripulación se vio obligada a tomar partido. Elena documentó en su diario la imagen de Mateo, un hombre de ciencia, vigilando a un hombre indígena, convencido de que era la causa de las anomalías. La lógica se había rendido al miedo. El confinamiento de Silas no cambió nada. De hecho, las anomalías se intensificaron. El sistema eléctrico del buque empezó a fallar intermitentemente, sumiendo el barco en una oscuridad y un silencio totales durante varios minutos. Durante estos apagones, la tripulación informaba de extraños fenómenos, un descenso brusco de la temperatura en el interior del barco y la sensación de un ligero temblor, como si algo masivo se estuviera moviendo bajo el casco. Cuando la energía volvía, todos los relojes a bordo, tanto digitales como analógicos, aparecían desincronizados, mostrando horas y fechas distintas. El tiempo,
al igual que el espacio, parecía haberse vuelto maleable. La tripulación vivía en un estado de alerta constante, agotada física y mentalmente, esperando el siguiente evento inexplicable, en un lugar que ya no sentían como parte de su mundo. Desesperado, Mateo tomó una decisión crítica que sellaría su destino. Basándose en un cálculo que combinaba los últimos datos fiables del GPS con las descripciones del diario de Osorio, trazó una nueva ruta a través de un fiordo estrecho y profundo que, según sus mapas, debería llevarlos a mar abierto. Era una maniobra arriesgada que requería una navegación precisa en aguas peligrosas y no del todo cartografiadas. El capitán Rojas se negó rotundamente, advirtiendo que ese fiordo era conocido por los locales como la Garganta del Silencio y que nadie que entraba en él con mal tiempo regresaba. Pero Mateo, en un arrebato de autoridad, lo relegó del mando temporalmente, invocando el protocolo de emergencia de la misión. Tomó el timón él mismo, un cartógrafo dirigiendo un buque de investigación hacia lo desconocido, guiado por la lógica de un hombre que había perdido la razón. La entrada al fiordo fue como cruzar un umbral. El viento cesó de repente y las aguas se volvieron extrañamente calmas, negras y reflectantes como el cristal de obsidiana. El silencio era tan profundo que resultaba doloroso. Los altos acantilados a ambos lados del barco parecían absorber cualquier sonido, incluido el del motor del Austral, que sonaba amortiguoso y distante. El fiordo no aparecía en ninguna carta náutica moderna, pero sí en un bosquejo rudimentario hallado en el diario de Osorio. Estaban navegando sobre un mapa dibujado por un muerto. La sensación de irrealidad era total. Elena escribió que sentía como si hubieran abandonado el siglo XXI y estuvieran navegando en la misma época que el explorador español, atrapados en un bucle temporal del que no podían escapar. A medida que avanzaban por la Garganta del Silencio, todos los sistemas del barco murieron simultáneamente. No fue un apagón como los anteriores, fue un cese total y absoluto. Las luces, los motores, los sistemas de navegación, las radios, todo quedó en silencio. El Austral se quedó a la deriva en la oscuridad, en un silencio sepulcral. La tripulación no entró en pánico. Según las últimas anotaciones de Elena, se sumieron en un estado de resignación catatónica. Habían luchado contra lo inexplicable durante semanas y finalmente habían perdido. En ese momento de quietud total, algo sucedió. El monitor principal del sonar, que llevaba horas apagado, se encendió por sí solo, iluminando el puente de mando con un resplandor verdoso. No mostraba datos confusos ni ecos fantasma, mostraba una imagen. La imagen era nítida, perfecta y absolutamente imposible. En el lecho marino, a más de 400 metros de profundidad, no había un galeón, sino tres. 3 galeones idénticos, perfectamente conservados, dispuestos en una formación triangular. Parecían recién hundidos, sin la corrosión ni la vida marina que deberían cubrirlos tras siglos bajo el agua. Mientras la tripulación miraba la pantalla, paralizada por el asombro y el terror, un sonido surgió de los altavoces del puente. No era estática ni un susurro. Era una voz clara, en un castellano antiguo, que no llamaba a ningún marino perdido. Pronunció un solo nombre: Javier. Era el nombre del hermano menor de Mateo Vargas, fallecido en un accidente de coche 15 años atrás. Un detalle que nadie más a bordo, excepto él, podía conocer. Ese fue el punto de quiebre final. Mateo Vargas, el hombre de ciencia, se quedó mirando su propio reflejo en la pantalla oscura del radar. Pero, según el testimonio escrito de Elena, su rostro ya no era el suyo. Tenía una expresión de reconocimiento, de anhelo, como si estuviera viendo a alguien a quien llevaba mucho tiempo esperando. Ya no luchaba, no intentaba encontrar una explicación lógica. Simplemente aceptó. La tripulación reaccionó de formas distintas, pero con un denominador común: la rendición. El capitán Rojas se levantó sin decir una palabra, se dirigió a su camarote y cerró la puerta. Los técnicos se sentaron en el suelo, inmóviles. Elena, por su parte, sacó su cuaderno y comenzó a dibujar la imagen del sonar, los 3 barcos, una y otra vez, con una precisión obsesiva. El Austral fue encontrado 3 meses después, a la deriva cerca de la isla de los Estados, a cientos de kilómetros de su última posición conocida. Estaba completamente vacío. Los equipos de la Guardia Costera Argentina que lo abordaron no encontraron señales de lucha, ni de averías mecánicas graves que justificaran el abandono del buque. La comida estaba en la despensa, las pertenencias personales en los camarotes. Era como si la tripulación se hubiera desvanecido en el aire.
Las bitácoras oficiales de la misión terminaban abruptamente el día 38, justo antes de entrar en el fiordo. No había ninguna explicación, ninguna nota de socorro. El barco estaba intacto, pero su alma, su tripulación, había desaparecido. La investigación oficial se cerró por falta de pruebas, archivando el caso como desaparición en circunstancias indeterminadas. El único documento recuperado que arrojaba algo de luz sobre la tragedia fue el diario personal de Elena. Sus últimas páginas no contenían texto, estaban llenas de dibujos compulsivos de los 3 galeones en el fondo del mar, representados con un detalle febril. Y en la última hoja, un retrato. Era Mateo Vargas, de espaldas, caminando por la cubierta del El Austral. No parecía asustado ni desesperado. Su postura era tranquila, casi serena. Caminaba hacia la borda, en dirección a las aguas negras del canal, como si fuera a encontrarse con alguien. Mateo no regresó, ni vivo ni muerto. Se convirtió en la pieza que faltaba para completar un patrón que él mismo había intentado negar, respondiendo a una llamada que no era para él, pero que aquel lugar le hizo suya. La investigación naval concluyó sin pruebas determinantes, pero la leyenda persiste, porque hay lugares en el mapa donde la geografía termina y comienza la memoria, y esa memoria siempre exige un precio. La búsqueda de la verdad objetiva de Mateo Vargas terminó con su disolución en un relato que nunca podrá ser registrado en una carta náutica. Su expedición no descubrió un antiguo naufragio, se convirtió en uno. Un naufragio no de madera y metal, sino de certeza y razón, engullido por las aguas de un canal que no devuelve lo que se lleva. El informe final, enterrado en los archivos, cierra con una frase lapidaria. Se desaconseja cualquier futura expedición a las coordenadas anómalas registradas. Ciertas zonas es mejor dejarlas sin mapear. Si crees que no toda expedición termina cuando se archiva el informe, comparte este vídeo. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo. A continuación presento el texto para el bloque 1, Introducción y conflicto inicial, siguiendo rigurosamente todas las directrices, la premisa y el formato solicitado. En marzo de 2011, el doctor Mateo Vargas, un prestigioso cartógrafo marino, participó en una expedición a bordo del buque de investigación El Austral, en el laberíntico Canal Beagle, en la Tierra del Fuego. Durante 47 días, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para mapear una zona inexplorada del lecho marino, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales tecnológicas ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la misión y la realidad. La confianza inicial en la superioridad de sus instrumentos, un sonar de barrido lateral de última generación y sistemas de posicionamiento global de precisión milimétrica se fue erosionando lentamente, carcomida por datos que desafiaban toda lógica geofísica. El equipo, joven y motivado, compartía con Vargas una fe casi religiosa en la tecnología como herramienta para desterrar mitos y establecer verdades irrefutables. Sin embargo, en aquel rincón del mundo, la verdad parecía tener una textura diferente, más antigua y resistente a la cuantificación digital. El objetivo era claro, pero el entorno comenzó a imponer sus propias reglas, sutiles al principio, pero cada vez más ineludibles. Hasta que un registro, una imagen imposible captada a 300 metros de profundidad en mitad de una tormenta, lo cambió todo. ¿En qué momento una expedición cartográfica deja de ser una misión científica y se convierte en un error irreversible? Antes de desvelar lo que se registró en los últimos informes del El Austral, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los archivos oficiales. El objetivo principal de la misión, financiada por el Instituto Geográfico Nacional, era confirmar o desmentir la leyenda local del Trinidad, un galeón español del siglo XVI, supuestamente perdido mientras buscaba a otra nave desaparecida. Para Mateo Vargas, un hombre de 48 años cuya vida se regida por la lógica irrefutable de los datos y las simulaciones por ordenador, era la oportunidad de desmitificar el folclore con hechos. Su escepticismo era el motor de su rigor profesional. Despreciaba las tradiciones orales, considerándolas un ruido que contaminaba la pureza de los hechos verificables. Sin embargo, el conflicto no tardó en manifestarse. Apenas a los 3 días de navegación, el GPS principal, un sistema con redundancia triple y corrección diferencial, comenzó a mostrar derivas imposibles, pequeños saltos de coordenadas de hasta 500 metros que se corregían solos en cuestión de segundos. El capitán Rojas, un veterano de aquellas aguas, lo atribuyó a las conocidas anomalías magnéticas de la zona, una explicación plausible pero insuficiente para la magnitud del error.
Mateo ejecutó un diagnóstico completo del hardware y del software, no encontrando ningún fallo. Fue la primera grieta en su armadura de certeza, el primer dato que no encajaba en su perfecto modelo del mundo. La vida a bordo del El Austral se instaló en una rutina metódica, casi monástica, que contrastaba brutalmente con la creciente tensión subyacente que flotaba en el aire salino y helado. Los días transcurrían en un silencio solo roto por el zumbido constante de los servidores en la sala de datos y el viento helado que azotaba el casco con una persistencia casi deliberada. Mateo pasaba más de 18 horas diarias frente a las pantallas, sus ojos fijos en el flujo incesante de información, analizando los barridos del sonar en busca de la silueta de un pecio que se resistía a aparecer entre las complejas formaciones rocosas del lecho marino. Su equipo, formado por la joven y ambiciosa historiadora Elena y 2 técnicos de geofísica, mantenía una disciplina profesional férrea, pero el aislamiento extremo empezaba a hacer mella. Las conversaciones se volvieron puramente funcionales, desprovistas de cualquier calidez, y la inmensidad gris y monótona del paisaje de fiordos y glaciares se convirtió en un telón de fondo opresivo, un recordatorio constante de su desconexión con el resto del mundo. El teléfono satelital, su único enlace, sufría interferencias cada vez más frecuentes, dejando a la tripulación en un limbo comunicativo durante horas, a veces días, un silencio que amplificaba la sensación de abandono. El capitán Rojas, por su parte, observaba. Sus intervenciones eran escasas pero precisas, cargadas del peso de décadas navegando en esas mismas aguas. A través de su bitácora personal, un cuaderno de tapa dura al que tuvimos acceso a través de su familia, sabemos que desde la primera semana notó un comportamiento anómalo en las corrientes marinas. No se correspondían con las cartas náuticas actualizadas ni con su vasta experiencia. Eran flujos erráticos, a veces contrarios a la dirección del viento y la marea, que obligaban a correcciones de rumbo constantes y consumían más combustible del previsto. Silas, el guía local de origen yagán contratado por recomendación del puerto de Ushuaia, parecía sentirlo también. Apenas hablaba, pero su cuerpo estaba en perpetua alerta, sus ojos siempre fijos en el horizonte o en la superficie del agua. Se negaba rotundamente a que el buque transitara por ciertos canales, que según los mapas de Mateo, eran perfectamente navegables y suponían un atajo. Simplemente señalaba puntos vacíos en el agua y murmuraba palabras en su lengua nativa que nadie comprendía. Mateo, inmerso en la pureza de sus datos, desestimaba estas advertencias como meras supersticiones, un ruido cultural que contaminaba la objetividad de su investigación científica, un error de juicio que, como se demostraría más tarde, resultaría fatal. La primera anomalía técnica grave, aquella que no podía ser atribuida a fluctuaciones magnéticas o a la superstición, se produjo el 12º día de expedición. El sonar principal, un sistema de mapeo acústico valorado en más de 2 millones de euros, comenzó a dibujar contornos fantasmales en la pantalla de alta resolución. Eran formas enormes, con una longitud y una manga consistentes con las de un buque de gran tamaño, que aparecían en una pasada del haz acústico y se desvanecían por completo en la siguiente, realizada apenas unos minutos después. Mateo, convencido de que se trataba de un fallo de calibración, dedicó 72 horas ininterrumpidas a ejecutar todos los protocolos de diagnóstico, reiniciar el sistema desde cero y revisar cada línea de código del software de procesamiento de datos. No encontró absolutamente ningún fallo. Los técnicos sugirieron que podrían ser densas nubes de krill o súbitas liberaciones de gas metano del lecho marino, pero las firmas acústicas no coincidían. Eran ecos sólidos, con una reflectividad metálica inconfundible. Fue entonces cuando Elena, la historiadora, comenzó a escribir su diario personal a espaldas de Mateo. En sus primeras anotaciones no hablaba de fallos técnicos, sino de una sensación tangible de presencia, de que el mar bajo ellos no estaba vacío, sino expectante, como si los estuviera observando. Este evento marcó un punto de inflexión irreversible en la dinámica de la tripulación. La confianza ciega en la infalibilidad de la tecnología, un pilar fundamental en la filosofía de Mateo Vargas, se fracturó de manera irreparable. El equipo de geofísicos, antes seguro de sus herramientas, empezó a dudar de sus propias lecturas, revisando 2 y 3 veces cada dato antes de presentárselo a un cada vez más irascible y defensivo Dr. Vargas. La paranoia, aunque leve al principio, se instaló en el ambiente confinado de El Austral. Cualquier ruido inusual en el casco, cualquier sombra fugaz en el agua, era motivo de miradas tensas y silencios incómodos. Mateo, sintiendo que su autoridad y su visión del mundo se erosionaban, redobló su escepticismo, llegando a acusar a la tripulación de dejarse llevar por el efecto del aislamiento y la sugestión colectiva. Insistía con vehemencia en que todo tenía una explicación lógica y racional, pero sus propias bitácoras de trabajo, llenas de cálculos frenéticos, revelan una creciente obsesión por los ecos fantasma.
Llenó páginas con complejas ecuaciones de propagación acústica y modelos de refracción anómala, intentando explicar lo que sus instrumentos registraban, y su mente se negaba a aceptar. La misión de encontrar un barco se estaba convirtiendo en una lucha desesperada contra sus propias percepciones. De acuerdo. A continuación, presento el bloque 2, Acaída Hilador, continuando la historia con los siguientes 7 parágrafos, siguiendo rigurosamente todas las directrices. Estas desviaciones, aunque mínimas, apenas unos grados de diferencia que alargaban la ruta, eran un acto de insubordinación silenciosa, un reconocimiento práctico de que la autoridad del científico ya no era absoluta en aquellas aguas. El Austral navegaba ahora bajo 2 mandos, el oficial, que se aferraba a los datos, y el instintivo, que respondía a la presión invisible del entorno. El día 28 de la expedición, una súbita y violenta tormenta, no prevista en ningún parte meteorológico satelital, los obligó a buscar refugio de inmediato. Los vientos huracanados y las olas de más de 10 metros amenazaban con volcar el buque. Rojas, ignorando las coordenadas de Mateo para una bahía segura pero distante que requería navegar a través de la peor parte del temporal, guió el buque hacia una pequeña ensenada no cartografiada, un entrante protegido por altísimos acantilados de roca negra, que Silas había señalado en un mapa con un simple y decidido gesto de su mano. Fue allí, mientras el Austral esperaba que amainara el temporal en aguas inquietantemente tranquilas, donde la expedición dio un giro definitivo e irreversible. Un miembro de la tripulación, un marinero experimentado encargado de revisar las amarras en la orilla, encontró los restos de un campamento rudimentario, casi completamente devorado por la densa vegetación subantártica. Dentro de una caja de madera de calafate podrida, envuelta en varias capas de tela encerada sorprendentemente bien conservada, hallaron un objeto que cambiaría el propósito de su viaje para siempre: una bitácora de navegación del siglo XIX, con las páginas endurecidas y manchadas por la humedad, pero cuya caligrafía, afortunadamente, aún era legible. El diario, escrito con tinta ferrogálica, pertenecía a un explorador español, el capitán Hernán de Osorio, quien, según las primeras páginas, también navegaba por esas aguas en busca de un barco perdido. La caligrafía, elegante y firme al principio, se volvía cada vez más errática y desesperada a medida que avanzaban las páginas. Osorio describía con un pánico creciente y una precisión técnica asombrosa los mismos fenómenos que la tripulación del Austral estaba experimentando casi 200 años después. Brújulas que giraban sin control, sextantes que daban lecturas astronómicas imposibles para esa latitud y una persistente sensación de desorientación, incluso en días perfectamente claros. Hablaba de ecos en el alma, de una llamada silenciosa que sentía en sus sueños y que parecía emanar de las profundidades del canal. Pero la revelación más escalofriante estaba en las últimas entradas. Osorio mencionaba la obsesión de su propio capitán, un tal Alarcón, con la llamada de sus hermanos ahogados, una tragedia familiar que lo había impulsado a esa búsqueda sin retorno en aguas prohibidas. En ese instante, la expedición dejó de ser científica y se convirtió en el eco tangible y aterrador de una historia antigua. Mateo Vargas leyó el diario en la soledad de su laboratorio, en un silencio absoluto que parecía absorber el sonido del generador de emergencia. Para un hombre que había dedicado su vida entera a los datos cuantificables, a la precisión de los satélites y a la lógica fría del software, aquellas páginas eran una afrenta directa a su visión del mundo. Intentó racionalizarlo, buscando explicaciones plausibles en los márgenes de la historia y la medicina. Especuló sobre los efectos de la malnutrición, el escorbuto o la psicosis por aislamiento en la mente de la tripulación de Osorio. Sin embargo, no pudo ignorar la precisión con la que el explorador del siglo XIX describía los fallos de sus instrumentos analógicos,
fallos que eran un reflejo casi perfecto de las anomalías digitales que él mismo estaba registrando con equipos de millones de euros. La coincidencia era estadísticamente imposible, un outlier tan extremo que rompía cualquier modelo probabilístico. Por primera vez, según anota Elena en su propio diario, vio la duda en los ojos de Mateo. No era la duda de un científico ante un problema complejo, sino una duda profunda, existencial, sobre la posibilidad de que se enfrentara a un patrón, una tragedia cíclica que se repetía en ese mismo lugar con una precisión matemática. La frase final del diario de Osorio resonó en la mente de toda la tripulación, ya que el capitán Rojas, tras leerla en privado, tomó la decisión de compartirla en voz alta en el puente de mando. Hemos venido a buscar a uno, pero el mar nos reclama a los tres. Nadie entendió el significado completo y literal de esas palabras, pero su efecto fue devastador. La atmósfera a bordo pasó de la tensión contenida a un miedo tangible y paralizante. La misión original de encontrar el Trinidad quedó instantáneamente olvidada, relegada a una nota a pie de página de una historia mucho más grande y siniestra. Ahora, el único objetivo, no declarado pero universalmente comprendido, era sobrevivir y escapar de aquel laberinto de fiordos que parecían no querer soltarlos. La tormenta exterior amainó lentamente, pero una tormenta interior mucho más peligrosa se desató en la psique de cada miembro de la tripulación. El miedo abstracto a registrar algo que no debería existir se había materializado en un libro antiguo. Ya no eran exploradores en la frontera del conocimiento, eran los protagonistas de una historia de fantasmas en la que hasta ese momento se habían negado a creer. La tormenta pasó, pero el canal ya no era el mismo. O más bien, ellos ya no lo veían de la misma manera. Cada sombra en el agua, cada crujido del casco bajo la presión, cada fallo intermitente en los monitores se interpretaba ahora a través del filtro oscuro del diario de Osorio. Mateo intentó recuperar el control, ordenando reanudar el protocolo de mapeo, un intento desesperado de volver a la normalidad científica, de imponer el orden de la cuadrícula y los datos sobre el caos de la superstición. Pero sus órdenes sonaban huecas, carentes de la autoridad que antes poseían. El equipo obedecía con una lentitud mecánica, como autómatas, sus cuerpos ejecutando las tareas, pero sus mentes atrapadas en el relato del siglo XIX. El desgaste psicológico era evidente en los rostros de todos, ojeras profundas, miradas perdidas en el horizonte gris, sobresaltos ante cualquier ruido. La presión por obtener resultados había sido reemplazada por el terror a lo que pudieran encontrar. El punto de no retorno no había sido geográfico, marcado por el consumo de combustible o la distancia al puerto, sino que había sido un punto de quiebre mental, cruzado en el momento en que abrieron aquel libro. De acuerdo. A continuación presento el bloque 3, aumento de la tensión, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, la premisa y el formato solicitado. Fue entonces cuando los fallos técnicos se agravaron de forma exponencial, mutando de simples anomalías a una reescritura activa de la realidad física. El GPS no solo mostraba derivas aleatorias, sino que empezó a trazar rutas que se repetían con una precisión geométrica imposible. Durante 2 días seguidos, los registros de navegación indicaron que el Austral había navegado en un círculo perfecto de 10 kilómetros de diámetro, a pesar de que el capitán Rojas mantenía un rumbo fijo hacia el este, hacia la salida del canal, con el timón bloqueado y los motores a una velocidad constante. Mateo, al borde del colapso nervioso, pasó 48 horas sin dormir, contrastando los datos del GPS con la navegación por estima, la observación de las estrellas a través de un claro en las nubes y los registros del sonar de fondo. Los cálculos no coincidían. Sus instrumentos, los pilares de su realidad empírica, le estaban mintiendo de forma sistemática y deliberada. Era como si el propio lugar estuviera reescribiendo las leyes de la física y la geografía para mantenerlos atrapados en un bucle sin fin. La sensación de ser prisioneros, no de un enemigo, sino de la propia geografía, era abrumadora y enloquecedora. La paranoia de Mateo, hasta entonces una corriente subterránea de ansiedad, se cristalizó en una nueva y aterradora posibilidad: el sabotaje. En un informe interno fechado el día 35, dirigido a nadie en particular y que nunca fue enviado, especuló con la posibilidad de que un miembro de la tripulación, quizás influenciado por las supersticiones locales y el pánico colectivo, estuviera alterando los sistemas para forzar un regreso a puerto.
Su principal sospechoso, una conclusión nacida de la desesperación y no de la evidencia, era Silas, el guía Yagán, cuya calma impenetrable y silencio constante le resultaban cada vez más inquietantes. En un acto que rompía todos los protocolos, Mateo llegó a confinar a Silas en su camarote, alegando un riesgo para la seguridad de la misión. Esta decisión fracturó por completo la poca confianza que quedaba a bordo. El capitán Rojas se opuso frontalmente, en la única confrontación abierta registrada, argumentando que Silas era su única esperanza de salir de allí. La tripulación se vio obligada a tomar partido, creando una atmósfera de desconfianza y hostilidad que se sumaba al terror ambiental. La lógica de Mateo, finalmente, se había rendido al miedo. El confinamiento de Silas no cambió absolutamente nada. De hecho, las anomalías se intensificaron, como si el canal estuviera respondiendo a la agresión con un poder aún mayor. El sistema eléctrico del buque empezó a fallar de forma intermitente, sumiendo el barco en una oscuridad y un silencio totales durante varios minutos cada pocas horas. Durante estos apagones, la tripulación informaba de extraños fenómenos sensoriales, un descenso brusco de la temperatura en el interior del barco, tan intenso que el vaho de su aliento se condensaba en el aire, y la sensación de un ligero pero perceptible temblor, como si algo masivo se estuviera moviendo lentamente bajo el casco. Cuando la energía volvía de golpe, todos los relojes a bordo, tanto los digitales de los equipos como los analógicos de pulsera, aparecían desincronizados, mostrando horas y, en una ocasión, fechas completamente distintas. El tiempo, al igual que el espacio, parecía haberse vuelto maleable, elástico. La tripulación vivía en un estado de alerta constante, agotada física y mentalmente, esperando el siguiente evento inexplicable, en un lugar que ya no sentían como parte de su mundo. Desesperado, con su autoridad hecha jirones y su cordura pendiendo de un hilo, Mateo tomó una decisión crítica que sellaría su destino y el de toda la tripulación. Basándose en un cálculo febril que combinaba los últimos datos fiables del GPS con las descripciones geográficas del diario de Osorio, trazó una nueva ruta a través de un fiordo estrecho y profundo que, según sus mapas digitales, no existía, pero que el explorador del siglo XIX había esbozado. Debería llevarlos a mar abierto. Era una maniobra increíblemente arriesgada, que requería una navegación precisa en aguas peligrosas y no cartografiadas. El capitán Rojas se negó rotundamente, advirtiendo con voz grave que ese fiordo era conocido por los antiguos yaganes como la Garganta del Silencio, y que ninguna embarcación que entraba en él con mal tiempo regresaba jamás. Pero Mateo, en un último y trágico arrebato de autoridad, lo relevó del mando temporalmente, invocando el protocolo de emergencia de la misión. Tomó el timón él mismo, un cartógrafo dirigiendo un buque de investigación hacia lo desconocido, guiado por la lógica de un hombre que había perdido la razón. La entrada al fiordo fue como cruzar un umbral hacia otra dimensión. El viento cesó de repente, de forma antinatural, y las aguas, antes agitadas, se volvieron extrañamente calmadas, negras y reflectantes como el cristal de obsidiana. El silencio era tan profundo que resultaba doloroso para los oídos, acostumbrados al constante rugido del viento y las olas. Los altos acantilados a ambos lados del barco, cubiertos de un musgo oscuro y húmedo, parecían absorber cualquier sonido, incluido el del motor de El Austral, que sonaba amortiguado y distante, como si proviniera de muy lejos. El fiordo no aparecía en ninguna carta náutica moderna, pero su forma coincidía con una precisión inquietante con el boceto rudimentario hallado en el diario de Osorio. Estaban navegando sobre un mapa dibujado por un muerto, siguiendo sus pasos hacia un destino que ya conocían. La sensación de irrealidad era total. Elena escribió en su diario que sentía como si hubieran abandonado el siglo XXI y estuvieran navegando en la misma época que el explorador español, atrapados en un bucle temporal del que no podían escapar. A medida que avanzaban por la Garganta del Silencio, todos los sistemas del barco murieron simultáneamente. No fue un apagón como los anteriores, con el generador de emergencia activándose segundos después. Fue un cese total y absoluto de toda función electromecánica. Las luces, los motores, los sistemas de navegación, las radios, todo quedó en silencio. El Austral se quedó a la deriva en una oscuridad casi completa, en un silencio sepulcral que era aún más profundo que antes. La tripulación, sin embargo, no entró en pánico.
según las últimas anotaciones de Elena, se sumieron en un estado de resignación catatónica, como si hubieran estado esperando ese momento. Habían luchado con lo inexplicable durante semanas, habían visto sus certezas desmoronarse una a una y finalmente habían perdido. En ese momento de quietud total, cuando toda esperanza parecía extinguida, algo sucedió. El monitor principal del sonar, que llevaba horas apagado junto con el resto de los equipos, se encendió por sí solo, iluminando el puente de mando con un resplandor verdoso y fantasmal. No mostraba datos confusos, ni ecos fantasma. Mostraba una imagen. La imagen era nítida, perfecta en su resolución, y absolutamente imposible. En el lecho marino, a más de 400 metros de profundidad, no había un galeón, sino 3. 3 galeones idénticos, perfectamente conservados, dispuestos en una formación triangular con una precisión matemática. Parecían recién hundidos, sin la corrosión, la sedimentación, ni la vida marina que deberían cubrirlos tras siglos bajo el agua. Mientras la tripulación miraba la pantalla, paralizada por una mezcla de asombro y terror primordial, un sonido surgió de los altavoces del puente de mando, que también habían vuelto a la vida. No era estática, ni un susurro indescifrable. Era una voz clara, en un castellano antiguo, que no llamaba a ningún marino perdido de una tripulación del siglo XVI. Pronunció un solo nombre, con una claridad que helaba la sangre. Javier. Era el nombre del hermano menor de Mateo Vargas, fallecido en un accidente de coche 15 años atrás. Un detalle íntimo y devastador que nadie más a bordo, excepto él, podía conocer. Durante las siguientes 24 horas, intentó desesperadamente desacreditar la experiencia como un fallo catastrófico y simultáneo de todos los sistemas, una sobrecarga electromagnética que había provocado una alucinación colectiva. Ejecutó protocolos de reinicio forzado, revisó los registros de alimentación eléctrica buscando picos de voltaje y analizó los logs del sistema del sonar en busca de datos corruptos, pero no encontró nada. Los sistemas, una vez que la energía se restableció de forma tan misteriosa como se había ido, funcionaban a la perfección. No había rastro de la imagen de los 3 galeones ni del archivo de audio con la voz. La evidencia se había desvanecido, dejando solo el recuerdo imborrable en la mente de la tripulación. Este fue su primer gran error en esta nueva fase: tratar de aplicar un protocolo de corrección a un problema que no era técnico, sino fundamental. El entorno no solo estaba fallando, estaba borrando sus propias huellas, haciendo que dudaran de su propia cordura. Mientras Mateo se aferraba a los restos de su metodología científica, el resto de la tripulación se desintegraba. El capitán Rojas emergió de su camarote al amanecer, pero ya no era el mismo hombre. Ignoró por completo a Mateo y se dirigió directamente a liberar a Silas, ofreciéndole una disculpa silenciosa con un gesto. A partir de ese momento, la jerarquía a bordo se invirtió. Rojas y Silas se comunicaban en susurros, tomando pequeñas decisiones de mantenimiento del buque, como si prepararan la nave no para un viaje, sino para una larga y paciente espera. Elena, por su parte, abandonó cualquier pretensión de análisis histórico. Su diario se convirtió en un registro febril de los cambios de comportamiento, documentando la catatonía de los 2 técnicos de geofísica, que se negaban a volver a entrar en la sala de control. Su aprendizaje fue diferente al de Mateo. Comprendió que no estaban allí para registrar el pasado, sino para ser registrados por el presente de aquel lugar, convirtiéndose en parte de su historia anómala. Viendo que su autoridad se había evaporado y que el enfoque técnico había fracasado, Mateo intentó una nueva estrategia: la simplificación radical. Declaró la misión oficialmente abortada y trazó un plan de escape que dependía exclusivamente de los métodos de navegación más arcaicos. Guardó los ordenadores portátiles, apagó los monitores del GPS y ordenó que el rumbo se fijara utilizando únicamente una brújula magnética, las cartas náuticas de papel y, cuando fuera posible, la navegación por estima. Era el reconocimiento tácito de que la tecnología avanzada no solo era inútil, sino que parecía ser un catalizador para las anomalías. Esta adaptación, sin embargo, era una trampa. El segundo aprendizaje de la cascada fue que el fenómeno no era una reacción a la tecnología, sino a la intención. Al intentar escapar, solo intensificaron la resistencia del canal.
La sensación de ser observado se hizo más fuerte, como si el laberinto de fiordos disfrutara del juego, cambiando las reglas cada vez que creían haberlas entendido. La respuesta del entorno a la nueva estrategia de Mateo fue inmediata y devastadora. La brújula magnética, que hasta entonces solo había sufrido desviaciones esporádicas, empezó a girar sin control, el norte fluctuando de forma errática en un arco de 180 grados. Las cartas náuticas de papel parecían ya no corresponderse con la geografía que veían a través de las ventanas del puente. Un fiordo que debía ser ancho y recto se presentaba estrecho y sinuoso. Una isla que debía estar a estribor aparecía a babor. Para anular cualquier intento de navegación celestial, una niebla densa y antinatural descendió sobre el barco, una pared blanca y silenciosa que reducía la visibilidad a menos de 5 metros. No era una niebla marina normal, era fría, inmóvil y persistía día y noche, aislando a El Austral en una burbuja fuera del tiempo y del espacio. El tercer aprendizaje fue el más cruel. No había escapatoria, porque no había un afuera al que escapar. Estaban navegando dentro de un sistema cerrado, que se reconfiguraba constantemente para mantenerlos dentro. El desgaste psicológico bajo estas condiciones fue absoluto. El aislamiento sensorial inducido por la niebla y el silencio constante, solo roto por el goteo de la condensación, empezó a provocar síntomas graves en la tripulación. Los registros de Elena describen cómo los técnicos empezaron a sufrir alucinaciones auditivas, afirmando escuchar el sonido de campanas de iglesia bajo el agua. El propio capitán Rojas fue visto en varias ocasiones hablando solo en el puente, trazando rutas con el dedo sobre mapas empañados. La paranoia de Mateo mutó. Ya no sospechaba de un sabotaje humano, sino que desarrolló una obsesión compulsiva con los patrones. Pasaba horas analizando las fluctuaciones de la brújula, buscando un algoritmo en la locura, convencido de que si lograba decodificar la secuencia de las anomalías, podría predecir la siguiente y encontrar una salida. Estaba intentando encontrar la lógica en el corazón de lo ilógico, un esfuerzo que solo aceleró su propia desintegración mental. En un último y desesperado intento por romper el patrón, Mateo concibió una solución de fuerza bruta. Estudiando el consumo de combustible y la última posición fiable, teorizó que estaban atrapados en un campo anómalo de no más de 20 kilómetros de diámetro. Su plan era poner los motores a máxima potencia y navegar en línea recta, sin importar lo que indicaran los instrumentos o lo que se viera o no se viera en la niebla. Su hipótesis era que, si lograban atravesar el perímetro de la anomalía con suficiente velocidad, podrían salir al otro lado, a las aguas normales. Era una apuesta temeraria, que ignoraba el riesgo de colisionar con un acantilado o encallar en un bajo no cartografiado. Convenció a un reticente Rojas de que era su única opción, la última carta que les quedaba por jugar. El cuarto y último aprendizaje estaba a punto de manifestarse. En aquel lugar, la fuerza no rompía las barreras, solo hacía que el castigo por intentarlo fuera más rápido y definitivo. La expedición no estaba presa de un patrón, la expedición era el patrón. De acuerdo. A continuación presento el bloque 5, o clímax, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, la premisa y el formato solicitado. La orden de Mateo fue ejecutada con la solemnidad de un último rito. El capitán Rojas, con el rostro impasible, accionó las palancas de los 2 motores diésel de El Austral, llevándolos progresivamente hasta el 90% de su capacidad. El buque, de 1.200 toneladas, tembló mientras las hélices mordían el agua negra y helada, comenzando a acelerar. La proa se levantó ligeramente, embistiendo la pared de niebla con una determinación suicida. En el puente de mando, el ruido era ensordecedor, una vibración profunda que resonaba en los huesos de la tripulación. Mateo permanecía de pie junto a la consola de navegación, con la mirada fija en la brújula que giraba inútilmente y en la pantalla en blanco del GPS. Su mandíbula estaba apretada, una mezcla de terror y una última chispa de desafío científico. Su apuesta era que la física, en su forma más bruta, la inercia, la masa, la velocidad, podría romper los límites de un fenómeno que parecía operar en un plano puramente perceptual. Elena, sentada en un rincón, no escribía, simplemente observaba, con los ojos muy abiertos, memorizando cada detalle de lo que sentía que serían sus últimos momentos. El barco alcanzó los 15 nudos, una velocidad peligrosamente alta para una navegación a ciegas, lanzándose hacia un destino desconocido dentro de la blancura infinita.
El Austral navegó a máxima potencia durante exactamente 7 minutos y 40 segundos. La tensión a bordo era tan densa como la niebla exterior. Entonces ocurrió el impacto. No fue el estruendo metálico de una colisión contra rocas ni la sacudida violenta de encallar en un banco de arena. Fue un cese absoluto e instantáneo de todo. Los motores no se apagaron con un tosido o una explosión, simplemente enmudecieron, como si nunca hubieran existido. La inercia que debería haber seguido impulsando el buque durante cientos de metros se desvaneció. El Austral se detuvo en seco, pasando de 15 nudos a 0 en menos de un segundo, sin que la tripulación sintiera la violenta deceleración que una parada así debería haber provocado. Fue un evento que violaba las leyes más fundamentales de la física. El silencio que siguió fue más profundo y aterrador que cualquier ruido. Era una ausencia total de sonido, de vibración, de movimiento. El barco flotaba inmóvil en el corazón de la niebla y el silencio, no como una nave a la deriva, sino como un objeto puesto en una vitrina, perfectamente quieto, esperando. En esa quietud antinatural, la tripulación permaneció congelada, sin atreverse a respirar. El miedo había sido reemplazado por una sensación de asombro reverencial ante un poder tan absoluto que podía simplemente apagar la realidad. Fue entonces cuando un único punto de luz rompió la penumbra del puente de mando. El monitor principal del sonar, que llevaba días apagado junto con el resto de los sistemas de navegación, parpadeó y se encendió por sí solo. No emitió el habitual sonido de arranque ni mostró la interfaz del sistema operativo. Simplemente cobró vida, bañando los rostros pálidos de la tripulación con un resplandor verdoso y etéreo. Nadie se movió para tocarlo. Nadie intentó entenderlo. El acto de desafío de Mateo había recibido una respuesta, no con violencia, sino con una demostración de control total. El canal no los había destruido, simplemente les había quitado todas sus herramientas, todas sus reglas, y ahora se disponía a mostrarles las suyas. Era un acto de comunicación, el clímax de una larga y tensa conversación en la que solo una de las partes había entendido el lenguaje del otro. La imagen que se materializó en la pantalla no era un barrido de sonar, era una representación tridimensional, con una claridad y un detalle que superaban con creces la capacidad técnica del equipo. En el lecho marino, a 437 metros de profundidad, no había un galeón, sino tres naves idénticas, con el diseño inconfundible de los galeones españoles del siglo XVI, perfectamente conservadas, con sus mástiles aún en pie y sus velas rasgadas ondeando suavemente en una corriente invisible. Estaban dispuestas en una formación triangular perfecta, con una precisión geométrica que no podía ser fruto del azar. No había signos de corrosión, ni sedimentos, ni la mínima incrustación de vida marina que debería cubrirlos tras siglos bajo el agua. Parecían recién hundidos, o quizás nunca hundidos del todo, sino colocados allí, fuera del tiempo. El análisis posterior del disco duro recuperado del sonar no mostró ningún archivo de imagen correspondiente a ese momento. La imagen no fue registrada. Fue, según la única nota coherente de los técnicos, proyectada directamente sobre la pantalla desde una fuente desconocida. Mientras la tripulación contemplaba la visión imposible, paralizada, los altavoces del puente de mando, también muertos hasta ese momento, emitieron un suave crujido, antes de que un sonido surgiera de ellos. No era la estática modulada de días anteriores, ni un susurro indescifrable. Era una voz clara, masculina, que hablaba en un castellano antiguo, con un acento y una cadencia que Elena identificaría más tarde en su diario como propios de la Castilla del siglo de oro. La voz no pronunció nombres como Alarcón u Osorio, no llamó a los marinos perdidos del Trinidad. Con una claridad que helaba la sangre y atravesaba el alma, la voz pronunció un solo nombre, repitiéndolo 2 veces con una inflexión de anhelo y reconocimiento. Javier. Javier. Era el nombre del hermano menor de Mateo Vargas, fallecido en un accidente de coche 15 años atrás.
un hecho de su vida personal que había compartido con nadie a bordo. El último pilar de la racionalidad de Mateo, la privacidad de su propia mente y su dolor, acababa de ser demolido. Este fue el momento de la superación, no una superación heroica sobre la adversidad, sino la superación de la resistencia. La lucha había terminado. Mateo Vargas se quedó mirando su propio reflejo en la pantalla oscura del radar anexo, pero su expresión, según la última entrada escrita de Elena, ya no era de terror o confusión. Era una de calma, de una profunda y serena aceptación, como si hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba formulando. El capitán Rojas, sin decir una palabra, se dio la vuelta, caminó lentamente hacia su camarote y cerró la puerta con un suave clic, abdicando de su mando y de su mundo. Los dos técnicos de geofísica se deslizaron hasta el suelo, sentándose con la espalda contra la pared, con las miradas vacías, en un estado catatónico del que nunca se recuperarían. La voluntad de luchar, de entender, de escapar, se había extinguido por completo. Habían sido llevados al límite de su realidad, y al cruzarlo, se habían roto. Elena fue la única que reaccionó de una manera activa, aunque no como científica, sino como cronista de lo imposible. Abrió su cuaderno y con una mano que no temblaba, comenzó a dibujar. Dibujó la imagen del sonar, los 3 galeones en su formación perfecta, una y otra vez, página tras página, con una precisión obsesiva. No era un acto de documentación, sino de testimonio, de rendición. Mientras tanto, Mateo dio un paso hacia la consola principal, no para intentar reiniciarla, sino para posar una mano sobre la pantalla que había mostrado lo imposible. Según el dibujo final de Elena, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de locura, sino de liberación. La expedición para encontrar un barco perdido había concluido. Mateo Vargas, el cartógrafo, el hombre de datos, había encontrado finalmente una coordenada que no estaba en ningún mapa, una llamada personal en el eco de una tragedia antigua. Había dejado de ser un explorador para convertirse, voluntariamente, en parte del misterio. De acuerdo. A continuación presento el bloque 6, desfecho y consecuencias, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, la premisa y el formato solicitado. El Austral, fue encontrado 3 meses después, el 17 de junio de 2011, a la deriva cerca de la isla de los Estados, a cientos de kilómetros de su última posición conocida en el canal Beagle. Un pesquero de arrastre argentino lo ha visto, una silueta solitaria y silenciosa en mitad del Atlántico Sur. Estaba completamente vacío. Los equipos de la Guardia Costera que lo abordaron no encontraron señales de lucha, ni de averías mecánicas graves que justificaran el abandono del buque. La comida estaba en la despensa, las pertenencias personales en los camarotes, y una taza de café a medio beber descansaba sobre la consola de navegación. Era como si la tripulación se hubiera desvanecido en el aire, en mitad de una acción cotidiana. Las bitácoras oficiales de la misión terminaban abruptamente el día 38, justo antes de la entrada registrada en el fiordo no cartografiado. No había ninguna explicación, ninguna nota de socorro, ningún indicio del horror que las últimas anotaciones privadas sugerían. El barco estaba intacto, un cascarón perfecto, pero su alma, su tripulación, había desaparecido sin dejar rastro físico alguno. La primera consecuencia fue la más brutal, un silencio material que gritaba más que cualquier llamada de auxilio. La investigación oficial, llevada a cabo por la Prefectura Naval Argentina bajo el expediente 77B/2011, se convirtió en un ejercicio de frustración burocrática. Durante 6 meses, los mejores peritos navales analizaron cada centímetro del El Austral. El casco no presentaba daños por colisión. Los motores, aunque apagados, estaban en perfecto estado de funcionamiento, con combustible suficiente para varios días más de navegación. Los botes salvavidas estaban en su sitio, sin usar. Se descartaron las hipótesis de piratería, motín o un desastre natural súbito. Los análisis forenses no encontraron rastros de violencia. Los discos duros de los ordenadores y sistemas de navegación fueron clonados y analizados,
pero los registros de los últimos días de la expedición aparecían corruptos o directamente borrados, con una precisión que sugería no un fallo técnico, sino una limpieza deliberada e imposible de rastrear. Los investigadores se enfrentaban a un enigma perfecto, un barco sin tripulación y una ausencia total de pruebas que explicaran el porqué. El silencio institucional comenzó a gestarse no por conspiración, sino por pura y simple incapacidad para formular una conclusión lógica. El único documento recuperado que arrojaba algo de luz sobre la tragedia, o más bien la oscurecía aún más, fue el diario personal de Elena. Sus últimas páginas no contenían texto, estaban llenas de dibujos compulsivos de 3 galeones en el fondo del mar, representados con un detalle febril y una perspectiva que sugería una visión directa, no la interpretación de un sonar. Y en la última hoja, un retrato. Era Mateo Vargas, de espaldas, caminando por la cubierta de El Austral. No parecía asustado ni desesperado. Su postura era tranquila, casi serena, como si se dirigiera a un encuentro largamente esperado. Caminaba hacia la borda, en dirección a las aguas negras del canal, que Elena había dibujado no como agua, sino como una extensión sólida y oscura del cielo nocturno. Este diario, considerado por las autoridades como el producto de una mente sometida a un estrés extremo por aislamiento, fue archivado como prueba secundaria, una nota a pie de página en un informe que se negaba a aceptar lo que sus páginas gritaban, que la tripulación no había huido de algo, sino que había acudido a su encuentro. Finalmente, la investigación se cerró sin pruebas determinantes. El informe final, un documento de 200 páginas lleno de jerga técnica y análisis inconclusos, archivó el caso como desaparición en circunstancias indeterminadas. Esta frase, un eufemismo burocrático para lo inexplicable, fue la tumba oficial de Mateo Vargas y su tripulación. Sin embargo, enterrada en un anexo técnico sobre futuras operaciones en la zona, la Junta de Investigación Naval incluyó una recomendación sin precedentes y profundamente inquietante. Citando las anomalías magnéticas y de GPS persistentes e inclasificables registradas por el Austral antes de su desaparición, el informe terminaba con una frase lapidaria: se desaconseja cualquier futura expedición de mapeo o investigación a las coordenadas anómalas registradas. Ciertas zonas es mejor dejarlas sin mapear. Era el reconocimiento tácito, escondido en el lenguaje de la precaución, de que se habían enfrentado a algo que no podían ni querían entender. Un silencio institucional impuesto no para ocultar la verdad, sino por miedo a ella. Para el mundo exterior, la tripulación del El Austral se había desvanecido. Para sus familias, comenzó una tortura de luto sin cuerpo, de preguntas sin respuesta. La familia Vargas, en particular, se negó a aceptar el veredicto oficial. Invirtieron una fortuna en investigadores privados y expediciones de búsqueda que no encontraron nada. Se aferraron a la idea de un secuestro o un accidente encubierto, incapaces de procesar la narrativa sugerida por el diario de Elena. En la comunidad científica, el nombre de Mateo Vargas se convirtió en una leyenda incómoda. Sus colegas más ortodoxos lo recordaban como la víctima de un trágico pero explicable accidente de navegación, probablemente causado por un error humano bajo presión. Otros, en foros de debate y conferencias extraoficiales, hablaban de la anomalía Vargas, un fenómeno geofísico o psicológico aún no comprendido. Su desaparición no fue reconocida como la consecuencia de su descubrimiento, sino como un fallo en su misión, un estigma que protegía el paradigma científico de una verdad insoportable. La expedición del Dr. Mateo Vargas no descubrió un antiguo naufragio, se convirtió en uno. Un naufragio no de madera y metal, sino de certeza y razón, engullido por las aguas de un canal que no devuelve lo que se lleva. Su búsqueda de la verdad objetiva terminó con su disolución en una leyenda que nunca podrá ser registrada en una carta náutica. Mateo no regresó, ni vivo ni muerto. Se convirtió en la pieza que faltaba para completar un patrón que él mismo había intentado negar, respondiendo a una llamada que no era para él, pero que aquel lugar le hizo suya. La investigación naval concluyó sin pruebas determinantes, pero la leyenda persiste. Porque hay lugares en el mapa donde la geografía termina y comienza la memoria. Y esa memoria, a veces, exige un precio. El mayor legado de la misión fue una advertencia silenciosa, que hay vacíos en nuestros mapas que no están ahí para ser llenados,
sino para ser respetados. Si crees que no toda expedición termina cuando se archiva el informe, comparte este video. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo. A continuación presento el bloque 7, conclusión y mensaje final, siguiendo rigurosamente todas las directrices, la premisa y el formato solicitado. El legado de la expedición El Austral no se encuentra en los datos que recopiló, sino en el silencio que dejó tras de sí. El buque, recuperado y ahora anclado en un dique seco de la base naval de Ushuaia, se ha convertido en un monumento a una lógica fallida. Es una cáscara intacta, una pieza de tecnología punta cuyo propósito fue derrotado no por un fallo mecánico, sino por la propia naturaleza del lugar que intentaba cuantificar. Los informes oficiales, con su lenguaje aséptico y sus conclusiones abiertas, son la prueba de que nuestros sistemas de conocimiento están diseñados para registrar el éxito o el fracaso, pero no para procesar el borrado absoluto. La desaparición de Mateo Vargas y su tripulación no fue una simple pérdida en el mar, fue una sustracción, una eliminación precisa de la ecuación de la realidad. La advertencia más potente que nos dejaron no está escrita en ningún informe, sino en la presencia física de esa nave vacía. Un recordatorio constante de que la herramienta más avanzada del hombre puede ser inútil cuando la pregunta que se formula es errónea, y que el verdadero peligro no reside en lo que no conocemos, sino en lo que se niega activamente a ser conocido. La historia de El Austral se transformó, inevitablemente, en el capítulo más reciente de la misma leyenda que Mateo Vargas intentó desmitificar. Su expedición, concebida como el punto final científico a un relato folclórico, se convirtió en su clímax más aterrador y documentado. El patrón, sugerido por el diario de Osorio y visualizado en la imagen imposible de los 3 galeones, se cumplió con una precisión matemática. No fue un evento aislado, sino la última iteración de un ciclo que parece exigir un tributo a quienes buscan desvelar sus secretos con las herramientas equivocadas. El canal Beagle, en este contexto, deja de ser un mero accidente geográfico para convertirse en un mecanismo, una entidad narrativa que se alimenta de la arrogancia de los exploradores. El legado de Mateo es, por tanto, una paradoja. En su intento de imponer la razón, se convirtió en el protagonista de una historia irracional, validando la superstición a través de su propia desaparición. Su nombre no se unió al de los grandes descubridores, sino al de los perdidos, un eslabón más en una cadena de ausencias que se extiende a través de los siglos. La lección más sombría que nos deja esta tragedia reside en la naturaleza profundamente personal de la llamada. El fenómeno no era una amenaza indiscriminada, era una llave maestra diseñada para encajar en la cerradura más vulnerable de su líder. Para el capitán de Osorio fueron sus hermanos ahogados, para Mateo Vargas fue Javier. Esto nos enseña que las fronteras más peligrosas no siempre están en los confines del mundo físico, sino en los abismos de nuestra propia memoria y nuestro dolor. El canal no atacó al buque, sedujo a su capitán explotando su herida más íntima. La verdadera expedición, por tanto, no era hacia el fondo del mar, sino hacia el interior de la psique de Mateo. La advertencia es clara. Cuando nos aventuramos en lugares donde la memoria del entorno es más fuerte que nuestra, corremos el riesgo de que nuestras propias historias sean reescritas, de que nuestros duelos se conviertan en destinos. Aquellos que intentan explorar lo que no quiere ser encontrado deben primero asegurarse de no llevar consigo un mapa que el propio lugar pueda leer. Finalmente, el legado de El Austral es también un testimonio de la ceguera institucional. La comunidad científica y las autoridades navales, enfrentadas a un evento que desafiaba sus paradigmas, optaron por la única solución que su sistema permite: archivar lo inexplicable. El diario de Elena fue catalogado como el producto de la psicosis, los datos anómalos como fallos de equipo no reproducibles y la desaparición como un accidente sin resolver. Esta no es necesariamente una conspiración para ocultar la verdad, sino un acto de autoprotección sistémica. Aceptar las implicaciones de lo que sucedió a bordo de El Austral requeriría una reevaluación fundamental de los límites de la ciencia y la exploración. Es más fácil y seguro declarar a Mateo Vargas un fracaso que admitir que encontró algo que demuestra el fracaso de nuestro entendimiento. Por eso, el informe se cierra, el caso se archiva y la advertencia real queda enterrada bajo capas de burocracia, esperando al próximo explorador que crea que todos los vacíos del mapa están ahí para ser llenados. La historia de El Austral no es, en última instancia, un relato de fracaso,
sino de una comunicación exitosa. El canal habló en el único lenguaje que la expedición no estaba preparada para entender, el del patrón, el eco y la pérdida personal. El silencio que ahora rodea el caso no es una ausencia de respuesta, sino la respuesta misma. Nos dice que hay fronteras que no están hechas para ser cruzadas, y que el acto final de la exploración no siempre es el descubrimiento, sino el respeto por el misterio. El mapa del mundo todavía tiene espacios en blanco, y quizás la mayor sabiduría consiste en reconocer que algunos de ellos no son territorios por conquistar, sino silencios que deben ser escuchados. Si crees que las bitácoras más importantes son las que nunca se archivan, comparte este documental. Suscríbete para seguir descubriendo las historias que se esconden en los márgenes de los mapas oficiales.